Señoras y señores, a todos ustedes, muy buenos días. Vamos a realizar el segundo día de la jornada que se iniciaron ayer. Mi nombre es Antonio González Molina, fui decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a la misma vez también profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 25 años. También dirijo la revista científica digital accionmotriz.com y también soy empresario turístico. Estoy encantado de estar esta mañana aquí con todos ustedes al objeto de realizar la ponencia encargada bajo el título de Perspectivas y tendencias del mercado turístico por los efectos del COVID-19. Estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en épocas de cambios estructurales. El contenido de esta ponencia va a versar sobre realizar al principio una introducción, a continuación vamos a hablar sobre algunas pinceladas y símbolos históricos sobre la evolución para el desarrollo económico de nuestra sociedad, cuáles han sido los cambios y transformaciones estructurales en la industria del ocio y del turismo a lo largo de la historia. Vamos a hablar también sobre perspectivas y tendencias de la situación actual del mercado turístico en el siglo XXI, si realmente estamos en una crisis o en el cambio del ciclo. Hablaremos a continuación sobre alguna caracterización de las tendencias futuras del nuevo modelo del turismo, así como vamos a hablar sobre tendencias disruptivas en la demanda de los consumidores del siglo XXI. A continuación hablaremos sobre las estrategias comerciales de supervivencia y adaptación de las empresas que se realizaron entre el año 2008 y 2019 para pasar a hablar sobre las perspectivas y el panorama de la situación actual. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué perspectivas tenemos? Para a continuación adentrarnos en las distintas estrategias de reactivación y recuperación para épocas durante el post-COVID. Hablaremos también de estrategias de innovación disruptiva, de investigación, más desarrollo, más innovación, y vamos a finalizar con las estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en época de cambios estructurales, con unas conclusiones finales. Lo primero que tenemos que decir es que realmente el ser humano ontogenéticamente ha sido un luchador y ha sido un viajero por excelencia. Ha viajado durante sus distintas etapas históricas, ya sea por supervivencia, para huir de pandemia o ya sea para conquistar nuevos espacios. Desde la época de los antiguos australopitecos, de los pitecántropos, hasta pasando por las últimas generaciones, siempre hemos tenido ese auténtico espíritu de conquista. Por excelencia, lo que siempre hemos mantenido es ese espíritu de batalla y de conquista de espacios. La mayor parte de los viajes no han sido por placer, sino por supervivencia del ser humano, porque va buscando, ya sea a través de lo que se está produciendo, grandes corrientes migratorias, es porque hay un grave problema de estómago que es necesario solucionar. Por tanto, el ser humano, desde sus orígenes de la humanidad, hemos estado sometidos a grandes cambios, a luchas constantes por el poder de la tierra, las riquezas y los recursos existentes, para tener un control de unos pueblos sobre otros. Por tanto, el desarrollo político, económico, social y cultural de la humanidad ha sido una preocupación constante en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Yo diría que si vamos a buscar quizás el origen de los primeros viajes, están en el propio origen de la humanidad, que ha viajado de un lugar a otro para resolver problemas, sobre todo de supervivencia. Y después, a continuación, otro tipo de viajes han sido por grandes conquistas, para conquistar grandes tierras y terrenos y territorios de un lugar a otro. Otra cosa son los viajes por placer, hacer turismo. La actividad turística se hace por placer, no por supervivencia.
A partir de ahí, quizás podríamos indicar que quizás podríamos afirmar que le debemos a los sumerios, auténticos conquistadores, el haber inventado la rueda y a continuación la moneda, que es lo que ha permitido a continuación el traslado por todo el mundo. Sin lugar a duda, igualmente los primeros viajes por placer se produjeron 3.000, 4.000 años de historia en el antiguo Egipto, cuando se invitaba a la gente a ir por el Nilo y a visitar países y a visitar lugares realmente extraordinarios para venerar a sus dioses. Luego podríamos indicar que en muchísimos siglos se ha promocionado, sobre todo en la época de los griegos y de los romanos, y empezaron a existir los auténticos viajes por placer. Los viajes y la masificación de viajes últimamente se debe realmente a partir de los siglos XVIII, XIX y XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que ya se adquiere un alto nivel de calidad de vida, y es precisamente Alemania uno de los países punteros en turismo emisor. Podríamos indicar que quizás entre el año 1960, 70 y 80 y hasta los 90 se produce un gran boom de desarrollo de turismo, prioritariamente hacia el turismo sol y playa, y que ha llegado realmente hasta nuestros días. Es conveniente tener en cuenta algunos aspectos de cómo hemos sido sometidos, porque realmente el ser humano ha obedecido a viajes de acuerdo a una cultura, y de acuerdo a la economía que tenía en un momento determinado. Tenemos algunas pinceladas de símbolos históricos de la evolución del desarrollo económico de la sociedad. Durante muchísimos años, el símbolo fue una azada. El que dominaba la azada, el saco y el pico, se dedicaba realmente a una sociedad tremendamente agrícola, ganadera. Realmente esa sociedad es desde los primeros años de la humanidad hasta prácticamente el surgimiento del año 1800, 1900 adelante, con la revolución industrial, que es la cadena de montaje, donde el símbolo es una máquina. Pero esa azada y esa máquina han quedado relegados ahora al nuevo símbolo de la sociedad del conocimiento, de la información, que son a base de Internet. Los últimos 15, 20 años nos estamos abriendo a nuevos campos, a nuevos territorios que tienen que ser aplicados en todos los ámbitos profesionales existentes. Por tanto, hoy día nuestro símbolo es la máquina, la del ordenador. Vamos a hablar ahora de los cambios y transformaciones estructurales de la industria del ocio y del turismo del siglo XX. Antes ya le indicaba que en torno al siglo XVIII hasta el siglo XXI se han producido continuos cambios muy significativos en nuestra cultura occidental. Se han producido muchísimas novedades, muchos acontecimientos de todo tipo, porque se juega el gusto por el arte, la explosión de los saberes de la ciencia, el saber tecnológico, y eso ha producido un desarrollo humanitario realmente con unas perspectivas realmente extraordinarias para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Este proceso de desarrollo económico, social y político, con las aplicaciones de los saberes de la ciencia y de las nuevas tecnologías, es lo que a continuación se aplica cada vez más en el desarrollo humano, sobre todo porque en las últimas décadas se ha producido en la sociedad grandes cambios estructurales, tremendos cambios estructurales, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, cultural, científico, desarrollo tecnológico, hasta llegar hoy día a los procesos de globalización. No hemos inventado en el siglo XXI la globalización. La globalización existe desde siempre, desde que alguien liderando algo quiso conquistar el mundo. Quizás el primer proceso de globalización fue cuando se inventó la moneda, o quizás también cuando se inventó la rueda para conquistar el mundo. Por tanto, hoy día lo único que hacemos actualmente es utilizar nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos recursos de globalización. La globalización no la hemos inventado la sociedad actual. Creo que estamos totalmente equivocados. Y en los procesos de globalización, realmente el desarrollo turístico juega un papel realmente extraordinario. ¿Cuáles han sido los cambios, transformaciones estructurales de la industria del ocio y del turismo en los últimos años? Primero, indicar que la industria del ocio y del turismo son auténticos motores que impulsan y dinamizan el ritmo de nuestra economía. Entre los siglos XX y XXI existe una crisis en el mercado turístico debido
a la existencia de una constante evolución, a los importantes cambios y transformaciones que la sociedad se ha visto sometida, a la desregulación de las normativas aéreas y cómo ha afectado de manera directa al sector de las agencias de viaje, y donde ya desde la década de los años 80 y 90, algunos investigadores como Pons indicaba que el viejo modelo de turismo ya estaba en decadencia y sucumbe casi inevitablemente. Sin embargo, parece ser que el sector turístico aún quiere seguir adelante con un modelo de turismo que ha sido de gran explosión, como el modelo de sol y playa, y parece ser que se tiene miedo al cambio del modelo de desarrollo turístico. Sin embargo, ya repito, las últimas décadas del siglo XX ya se hablaba de que estaba en proceso de decadencia. De ahí que tendríamos que ser tremendamente disruptivos tratando de gestionar nuevas fórmulas turísticas. ¿Ha fracasado el modelo vertical de las grandes empresas turísticas, de compañías aéreas que tienen hoteles, agencias de viaje, mayoristas, minoristas? No, estoy seguro y convencido que no ha fracasado. Son los que quizás más protagonismo tienen en estos momentos y quizás los que más se ven obligados a tratar de cambiar de alguna forma el desarrollo turístico. Hoy por hoy, y hablando ahora de las perspectivas y tendencias de la situación actual del mercado turístico, estamos hablando ya del siglo XXI, estamos hablando si realmente existe una crisis o estamos en un cambio de ciclo. Es posible que no estemos hablando podríamos estar hablando ya de una nueva era del sector turístico, y tendríamos que aprender de la experiencia realmente extraordinaria que hemos tenido en los últimos años, más aún cuando los datos que cierran el año 2019 indican, según la Organización Mundial del Turismo, que han viajado más de 1.400 millones de personas en el mundo solamente en un año, que es una auténtica cifra muy alentadora. Por tanto, yo diría que dentro de las perspectivas habría que ver algunos hitos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años para llegar a la situación que tenemos actualmente? Esta situación de la pandemia. Los problemas no han venido ahora con la pandemia. La pandemia son problemas añadidos a problemas que ya teníamos anteriormente. Hay que indicar que en el año 2001 se produjo los atentados de las Torres Gemelas, con más de 3.000, 4.000 muertos. Y esto originó una situación totalmente de incertidumbre para el modelo de desarrollo turístico, por la inestabilidad, por posibles atentados, y que ya existieron crisis económicas que afectó de manera tremendamente seria al sector turístico. Podemos indicar que a continuación, en el año 2008, se produce la gran crisis económica mundial, cuya crisis económica realmente empezó a superar entre el año 2013, 14 y 15. Ya prácticamente estábamos en el desenlace final y de nuevo viene la crisis de lo que sería el coronavirus, ¿no? Por tanto, desde esa crisis, la situación del mundo ha producido en el sector turístico mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Hay que ver la excesiva competencia desleal que se ha producido en tantísimas ocasiones por agencias online no legalizadas. La desregulación aérea ha sido un tema que nos facilita muchísimo la expansión del turismo, pero a la misma vez también causa ciertos problemas. Se han producido muchísimas anulaciones y cancelaciones de vuelo de muchas compañías aéreas a última hora, cosa que trae un alto nivel de insatisfacción por parte de los usuarios y los consumidores. Hemos sido testigos en los últimos años de turistas abandonados en aeropuertos y que no han sido asistidos de manera correcta por parte de algunas compañías aéreas. La aparición de la directiva Bolkestein, que ha producido y ha provocado unos enormes cambios de las reglas del juego, facilitando la entrada de más competidores, la liberación del mercado, y es una situación de una guerra de todos contra todos. Y lógicamente la situación no es la misma ni de la situación quizás de la zona de confort que estábamos mucha gente dentro del sector turístico y ahora estamos lógicamente en otras condiciones. ¿Cuáles son las perspectivas y tendencias de esa situación actual del mercado turístico? Durante
el siglo XXI se han producido grandes cambios estructurales, grandes crisis. Hemos sido testigos de la desaparición de muchas compañías aéreas, por poner un ejemplo, la de Spanair, Air Comet, Air Madrid, Air Berlin, Monarch, Airlines, Japan, la de American, la Olympics y también, bueno, tantísimas otras, por poner un ejemplo. Por tanto, se ha producido una crisis económica tremenda. A la misma vez también hemos sido testigos en las primeras décadas del siglo XXI de la desaparición de muchos tour operadores. Todo el mundo que esté en España, recordamos, desde los grupos Marsan, Horizonia, Novel Tour, desde Mundicolor, Club de Vacaciones, por poner unos ejemplos. Por tanto, ya si algo es constante en nuestra vida son situaciones de crisis, no es nada nuevo. Por tanto, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia realmente extraordinaria para tratar de superarla. Y, por si fuera poco, en toda esta situación y este escenario turístico llegan el protagonismo del modelo de las low cost, que es un modelo que hace abaratar de una manera extraordinaria el precio final de los billetes o de todo lo que sería un paquete turístico, y esto crea un nivel de competencia realmente extraordinaria. A continuación tenemos también las principales amenazas y debilidades del sector turístico entre el año 2018-2020, para irnos acercando a la realidad que estamos en este momento, como fue la quiebra de los operadores turísticos, el caso concreto de Thomas Cook, que en caso de Canarias y en caso de España afectó de una manera muy significativa, a la misma vez que también que en estos momentos estamos viviendo una situación de auténtica incertidumbre por los efectos que puede producir el Brexit provocado por el Reino Unido, y esta crea una situación de incertidumbre, de inestabilidad, y que no sabemos dónde vamos a estar quizás los próximos 5 o 6 o 7 años, hasta que no se dilucide realmente esta situación. Luego también estamos viviendo en los últimos años una inestabilidad política provocada por continuas confrontaciones, broncas entre los partidos políticos y grandes bloques económicos, ya sea desde Estados Unidos, China, y ¿qué ocurre en España? Si somos una de las mayores potencias del mundo del sector turístico, ¿por qué no tratamos de unificar ciertos criterios, ya sea desde a nivel nacional del Estado, con las distintas comunidades autónomas? Yo creo que estamos pasando quizás por una crisis de liderazgo político, entre otros aspectos. Y si hay una crisis de liderazgo político, lógicamente esto produce unos efectos negativos dentro de lo que sería el estado anímico del sector empresarial en líneas generales y, lo que es peor aún, en la población en general. Yo creo que es hora de arrimar todos el hombro en estos momentos para tratar de salir de la crisis buscando solución, y eso no quita que respeto por completo las distintas tendencias políticas, pero ahora hay más hacer política desde el tipo de vista del compromiso social para sacar adelante sobre todo a la parte de población más necesitada, y tendremos que tener más sensibilidad con ese sector de la población. Estamos viviendo en los últimos años también la crisis comercial por los accidentes aéreos, del impacto de los Boeing 737 MAX, y lógicamente esto ha creado una imagen negativa de auténtica inseguridad a la hora de volar. Ya no digamos las catástrofes climáticas por cambio brusco del clima, y se están produciendo tormentas, o las oleadas del sargazo, las algas, en el Caribe, tanto en México como en República Dominicana, y esta fotografía que tenemos a la derecha demuestra realmente la cantidad de algas que están surgiendo a la orilla del mar, y esto es precisamente por el cambio climatológico, que algunos líderes políticos todavía niegan su propia existencia. Ya no digamos también las perspectivas y lo que está produciendo para el sector turístico, lo que ha sido la demonización social de los viajes, en lo que la vergüenza de viajar en avión, debido al liderazgo que ha hecho de manera extraordinaria la joven Greta Thunberg entre el año 2019-2020, con un extraordinario protagonismo y muchos seguidores detrás. Por tanto, todo esto va produciendo poco a poco una desaceleración económica, produce una crisis económica mundial, una previsión quizás de cambio de ciclo,
A todo esto hay que aumentarle también el impuesto al sector con la famosa ecotasa turística, que algunos empresarios se asustan por la ecotasa turística y en algunos de los mejores casos está solamente 1 euro por noche de impuestos. 7 noches, 7 euros, y que esos 7 euros repercutan lógicamente en la población del destino turístico para una mejora significativa, para dar mejores servicios lógicamente dentro del destino. Por tanto, hoy día también nos hemos sometido que gracias a las redes sociales vivimos una situación de la revolución de los consumidores. Gracias a la realidad virtual, el consumidor, el usuario, tiene cada vez más información, accede a redes sociales, es una persona más formada y por tanto tiene actitud crítica a la hora de viajar. Es bueno que tenga actitud crítica, nos ayuda muchísimo dentro del sector. Pasamos ahora a la caracterización de tendencias futuras del nuevo modelo de turismo. ¿Cuáles son las condiciones prevalecientes? Las condiciones en este momento es que hay una desregulación aérea, hay una liberación para que distintas compañías puedan operar en distintos países. Cada vez más la población somete a la clase dirigente a presiones ambientales para que tengamos un desarrollo económico sostenible, tremendamente responsable por parte del sector empresarial. Cada vez más hay mayor sensibilidad de protección del usuario, del consumidor, que tiene derecho a tener por escrito todas las condiciones del viaje y que se cumplan realmente, que no te dejen tirado en un aeropuerto como ha ocurrido tristemente en las últimas décadas por parte de algunas compañías aéreas que dejan abandonados a los clientes. También vemos que hay una incipiente flexibilidad para las vacaciones en cualquier temporada del año. Ya no se viaja solamente en los meses de verano, se viaja en Navidades, en Semana Santa, en fines de semana. Las vacaciones no se cogen todas juntas, toda la población los mismos meses de julio y agosto. Cada ciudadano, en virtud de sus necesidades y apetencias, coge las vacaciones en el mes que mejor le convenga, con lo cual los 12 meses del año son potencialmente meses turísticos. Hay una serie de acciones que se están realizando en los distintos receptores de los turistas, y luego por otra parte también se produce un desencanto de países y gobiernos con los beneficios y costes del turismo masivo, y luego cada vez más lógicamente hay mayor crítica para que cualquier programa de desarrollo turístico cumpla los criterios mínimos de sostenibilidad en el destino turístico. Hay una serie de cambios y transformaciones del mercado turístico. Voy a decir simplemente que hay una serie que ya lo han indicado varios investigadores como Pong y otros sobre factores de variables exógenas y factores de fuerza del mercado de demanda. Aquí como tendencias demográficas y sociales que hay que tener en cuenta, aspectos económicos y sociales, todo el tema de lo que son las nuevas leyes y normativas reguladoras del tema de los viajes. Hay que tener en cuenta todo lo que son las nuevas tecnologías y el mundo del transporte. Hay que tener en cuenta, antes de organizar los viajes, los efectos que produce el calentamiento global, y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta, de acuerdo a los factores de fuerza del mercado de la demanda, cuáles son las tendencias de la demanda y la oferta y la distribución de los distintos productos, cómo aparecen las nuevas tecnologías, los procesos de globalización, estrategias de concentración y la filosofía de economía sustentable. Esto, solamente con esta transparencia podríamos estar hablando horas y horas y horas para explicarla, ¿no? Pero en esas nuevas tendencias de la oferta y la distribución de los productos aparece en escena el nuevo turista. El nuevo turista no es aquel de hace 30, 40, 50 años. Es un turista más experimentado, más sofisticado, con mayor formación y por tanto mayor capacidad crítica para tomar decisiones y realizar también actitudes críticas de evaluación de la calidad de los servicios prestados. Hay un interés múltiple por vivenciar experiencias innovadoras, demanda de actividades culturales en contacto con la naturaleza, hacia lo que es el turismo activo, turismo deportivo, turismo de naturaleza, el ecoturismo, y buscando lógicamente a la salud.
Y luego aparecen nuevos nichos de consumidores y mercados. En algunos estudios de trabajo e investigación que yo he realizado, he detectado en los últimos 20 años en torno a 40 y tantos nichos de mercado claramente diferenciados, ¿no? Y eso hay que tenernos en cuenta. Luego también tenemos que tener en cuenta que actualmente los usuarios y consumidores tienen un uso bastante generalizado de Internet, aplican por completo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Vivimos en una sociedad que tenemos que tenernos en cuenta, el empresariado turístico igual que la clase política. Vivimos una sociedad basada en el conocimiento, con influencia de la realidad virtual. Se consultan web, se consultan blogs de viajes, motores de búsqueda, la comercialización online cada vez es mayor, estamos en unos porcentajes y unos indicadores bastante esperanzadores porque te puede permitir elegir un tipo de viaje en cualquier lugar que tú estés e ir a cualquier lugar del mundo. Luego se visualizan cada vez y hay mayor visibilidad de nuevas ofertas, hay más demanda, más ofertas y por tanto todo esto está produciendo grandes oportunidades de negocio. A pesar de la crisis que tenemos en estos momentos, de lo que es la COVID-19, sí o sí vamos a salir en clave positiva y quizás vamos a estar más desesperados para seguir viajando, sí o sí. Estamos condenados a viajar porque ontogenéticamente somos curiosos y queremos conocer gran parte del mundo, ¿no? Por tanto, en esta nueva era del ciberturismo va a ser una herramienta que nos va a llegar. En estos momentos estamos viviendo una situación que los empresarios del sector lo tenemos que tener en cuenta. La revolución de los consumidores, la revolución de los usuarios. Hoy día se vive una realidad virtual. Esa realidad virtual, la población utiliza distintas redes sociales, crean opiniones mediáticas en las mismas, todo ello va creando cada vez más ciudadanos virtuales y van creando corrientes de opinión. Es esa tribu urbana de viajeros digitales que son auténticos tecnoadictos. Pues bien, dentro del sector turístico o tenemos en cuenta estos aspectos o estaremos realizando ofertas de viaje para viajeros que ya no existen. Por tanto, la revolución de los usuarios y de los consumidores es muy importante. De ahí que es necesario garantizar cada vez más todos los derechos de los usuarios y los consumidores. En los últimos 20 años, de acuerdo a algunos estudios y trabajos de investigación que hemos realizado algunos investigadores, se están produciendo tendencias disruptivas en la demanda de los consumidores. Si se produce una tendencia disruptiva en la demanda de los consumidores, tú también lo que tienes que hacer son hacer ofertas disruptivas para que cambies el modelo de desarrollo turístico. Hay una imposición de nuevos estilos y valores de vida, vivimos en un mundo globalizado, viajeros que cada vez tienen más experiencia de viaje, están más formados, son más críticos, son más independientes, utilizan nuevas tecnologías como internet, móvil, etcétera, etcétera, influencia mediática de las redes sociales, de todas ellas, se hace cada vez más y se solicita una demanda disruptiva de viajes a la carta con experiencias muy propias, muy particulares. Hay una elección de servicios y productos en virtud de valores postmaterialistas, hay una demanda turística cada vez más plural, más variada, más diversa. Los distintos destinos turísticos se venden en razón precio, calidad, comparación y servicios. Y eso lo tenemos que tener claro, lógicamente. Los turistas o consumidores están realizando la auténtica revolución de los consumidores. Simplemente que el mercado es bipolar. Se vende lo caro, se vende lo barato. Se venden destinos lejanos y se venden destinos cercanos. Se vende el sol y playa, se vende el turismo de cultura, el turismo de naturaleza. Es bipolar el mercado turístico. La presencia de las low cost está siendo también un proceso de revolución dentro del mundo empresarial. Y luego aparecen y han aparecido nuevos nichos de consumidores en el mercado, desde las generaciones X, Y, Z, los millennials, los nómadas digitales, etcétera, etcétera. Repito, en los últimos 20 años yo he detectado en torno a 30 y pico, 40 y pico nichos de mercados claramente diferenciados que hacen que lógicamente todo esto cambie. Ante estas situaciones de crisis, ¿qué han hecho los empresarios? Los empresarios han hecho estrategias comerciales de supervivencia y adaptación de las empresas del sector turístico ante situaciones de crisis emergentes. Simplemente que entre el año 2008 y 2019
de acuerdo a estudios y análisis que yo he realizado, hay un total de 20 estrategias. Cada empresa ha hecho quizás 3 o 4 de las que yo he puesto, ya sea procesos de concentración de empresa, de reestructuración del mercado, de internacionalización, especialización, segmentación, diversificación, gestión flexible de los precios, adecuación de las nuevas tecnologías, estrategias colaborativas entre las distintas empresas, estrategias de fidelización con temas de los clientes. Cada vez son estrategias de ser más competitivas, están innovando continuamente, cambios de estilo en la dirección, en la cualificación de los recursos humanos, posicionando su marca corporativa, realizando cada vez que ha habido momentos de crisis, 2001, 2008, hasta el 2013-14, han hecho procesos de reactivación, de renovación, cada vez se trabaja más la calidad de los servicios y cada vez las empresas en los últimos 5 o 6 años trabajan en procesos de co-creación, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios consumidores, de los trabajadores, de los técnicos, de los diseñadores de programas. Y a la misma vez también se va imponiendo lo que es la economía del color, ya sea economía verde, economía azul, la naranja, la gris, que es la de la universidad, o la circular. Es decir, hoy día ya podríamos decir que la economía ya tiene un color claro. Y luego estrategias de comercialización también, de gestión ágil de proyectos, ¿no? Y cuáles son las perspectivas y programas de la situación, el panorama de la situación actual como consecuencia de la pandemia COVID-19. Vivimos en un escenario del totum revolutum, es decir, todo se ha revolucionado. A partir de ahí ya veníamos en continuos cambios desde las últimas décadas del siglo pasado, el siglo XX, y hasta 2010 y 2020 que vivimos actualmente se han producido cambios permanentes, ¿no? Lo que pasa es que ahora es un escenario que ha producido de buenas a primeras por el cierre y por la situación económica catastrófica, devastadora que tenemos en estos momentos, se ha producido el cierre, las quiebras de muchos operadores turísticos, de compañías aéreas, de cadenas hoteleras, de tour operadores. Por otra parte, estamos en situaciones de impagos, de mucha deuda, estamos el personal en situación de ERTE, de ERES, quizás todo esto está produciendo y va a producir en los próximos años juicios interminables. La existencia de la vacuna es la que va a marcar algunas pautas, por tanto, estamos viviendo en un estado de continua incertidumbre hasta que no se tenga la vacuna. Si vemos las cifras mundiales, son terribles. A nivel mundial estamos hablando de más de 72 millones de personas afectadas y más de 1.620.000 muertes. Aquí hay un error, aquí son 72.800.000. Mirar cómo está Estados Unidos con 16 millones de afectados y más de 300.000 muertes. Estamos hablando de Alemania, que es nuestro turismo en mercado emisor, tiene más de 1.360.000 confirmados afectados por COVID y más de 22.000 muertes. Ya no digamos el Reino Unido, con 1.870.000 confirmados y más de 64.000 muertes, que son también nuestro mercado emisor. En España, hasta ayer, teníamos 1.700.000 confirmados con COVID y 48.000 muertes. Realmente la situación es catastrófica. No existen soluciones mágicas ni recetas de farmacia en estos momentos que lo pueda resolver. Por tanto, tenemos que tener calma y resignación, porque todo esto nos está produciendo grandes crisis económicas del mercado turístico. Esta es la situación, este es el escenario, y tenemos que poner los pies en el suelo con bastante sentido de responsabilidad y ser muy creativos, ser muy imaginativos, tener en todo momento capacidad de resiliencia y sobre todo, gran compromiso social, básico, compromiso social. Ser tremendamente solidaria para tener la sensibilidad de conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor y apoyar continuamente a nuestros usuarios y a nuestros consumidores. La perspectiva y el panorama es a veces desalentador. Uno de los grandes problemas que hemos tenido desde el sector de agencias de viaje es tratar de negociar con el transporte aéreo, básico en estos momentos, porque se ha tenido graves problemas de las agencias de viaje con el transporte aéreo, por una inseguridad jurídica de las agencias de viaje por las consecuencias de los problemas aéreos. Injustamente las agencias de viaje son responsables solidarias del incumplimiento de una compañía aérea. Se ha distribuido en esta etapa muchos bonos que muchas compañías han cumplido con su responsabilidad, pero otras han escurrido el bulto, han escurrido su responsabilidad.
Sabemos que es un sector que forman parte de un gran lobby en Europa y ello ha hecho que el Real Decreto Legislativo del 1 del 2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, sea realmente manifiestamente injusta, porque realmente dentro de la pirámide de las empresas que dan el servicio, la parte más fuerte, más potente son las compañías aéreas y luego estarían el sector hotelero, pero siempre la más baja son el sector de las agencias de viaje, a la que en última instancia hacen responsables. Somos en su caso responsables solidarios, pero de lo que somos capaces de hacer nosotros, no dirigimos compañías aéreas. Habría que cambiar sí o sí esta normativa para salvar los intereses siempre de los usuarios y consumidores, que al fin y al cabo es la parte más importante de la pirámide. ¿Qué estrategia de reactivación y recuperación para época de COVID, durante y post-COVID he detectado en los últimos meses? Pues realmente, de acuerdo a lo que hemos escuchado en muchos webinars que han participado muchos expertos, muchos especialistas, muchos empresarios, se quiere trabajar en dos estrategias claras: la de investigación, la de innovación, sobre el proceso de sostenibilidad, trabajar cada vez más la calidad, un proceso de transformación del modelo turístico. Va a tener un gran protagonismo la digitalización, sobre todo también el sector turístico, las empresas se van a tener que especializar, trabajar mucho planificación, no ya a largos plazos, sino va a ser a corto plazo y medio plazo, es decir, debido a que hay que ir viendo cómo evoluciona la pandemia COVID y ver cómo evolucionan los posibles tratamientos y vacunas que existan, trabajar cada vez más la responsabilidad social corporativa. Las empresas estamos condenadas a trabajar procesos de internacionalización y trabajar liderazgo y competitividad claramente manifiesto. Por tanto, vamos a trabajar estrategias de innovación disruptivas. Sí o sí es necesario hacer cambios radicales. Hay que buscar nuevas ideas, hay que buscar nuevos productos, hay que ver cómo se desarrollan los nuevos procesos de los nuevos productos turísticos, trabajar cada vez más un marketing y una comercialización muy responsable por parte de las empresas emisoras. Cómo vamos a trabajar los procesos de organización y gestión y distribución del producto en el mercado y con nuestro personal, y luego tratar de ser auténticos líderes en un modelo de desarrollo, de tal manera que investigación más desarrollo más innovación es convertir conocimiento en riqueza para un territorio. Y la riqueza del territorio tiene que ser compartida, distribuida entre todas las partes. Es decir, quien más se vea beneficiado siempre sea la población en general, lógicamente, ¿no? Bien, dentro de ello, tendríamos que ver qué categorías de innovación disruptiva tendríamos que trabajar en el nuevo modelo de desarrollo turístico. Tendríamos que hablar de nuevos elementos técnicos, de crear nuevos tipos de servicios, diseñar nuevos tipos de productos. Parece ser que los nuevos productos van en contacto directo con el medio ambiente, con la naturaleza, con el medio ambiente natural, lógicamente respetando todos los criterios de sostenibilidad, y ello no quita en ningún momento que se vaya a perder el modelo de sol y playa. Curiosamente, el modelo sol y playa, por excelencia, es turismo de naturaleza, porque estás utilizando el sol y estás utilizando el mar, el agua. Y es curioso cómo, de alguna manera, que es su esencia la naturaleza, cómo de alguna forma la sobreexplotación parece ser que se aleja por completo del modelo de naturaleza. Por tanto, el modelo sol y playa no está reñido con la naturaleza, es por esencia de naturaleza. Lo que hay que buscar es nuevas políticas de construcción de instalaciones que no estén depauperando el medio ambiente natural. Luego tendríamos que hablar que cualquier modelo de desarrollo turístico tiene que trabajar aspectos sociales, trabajar nuevas tecnologías, nuevos modelos de conocimiento, y eso va creando los nuevos negocios van creando nuevo conocimiento y se tiene que retroalimentar continuamente. Por eso tenemos que hablar de modelos disruptivos continuamente, basados en procesos de investigación, de innovación y de desarrollo, lógicamente. Tendremos, en este nuevo escenario que estamos, tenemos que buscar también estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en época de grandes cambios estructurales.
Estamos en épocas difíciles. Tenemos que trabajar directamente con el consumidor, con el usuario. Para ello, cada vez que viajas vas a tener un problema. Es posible que existan problemas, porque sales de un lugar de origen y te vas a un destino con una cultura diferente, unos medios diferentes, la forma de entender los distintos servicios. A Dios gracias, hoy día cada vez más la mentalidad del viajero es una mentalidad cada vez más cosmopolita y más universal. Y como tienes más experiencia, entre más experiencia tienes, más te adaptas, lógicamente, en los nuevos destinos turísticos. Pero si hay un problema, la empresa, junto con el usuario y el consumidor, tiene que buscar estrategias de negociación, basadas en procesos de mediación, en conciliación y en arbitraje, que de eso seguramente hablará la siguiente ponencia de manera más profunda. Es posible que los conflictos de intereses se puedan resolver con una actitud de diálogo abierta, negociadora entre todas las partes enfrentadas. Lo que no podemos hacer es buscar enfrentamientos. Tanto la empresa que da el servicio como los distintos usuarios y consumidores tenemos que tener actitud de diálogo. Es fundamental para llegar a un acuerdo. De tal manera que quizás todos los conflictos de intereses ocasionados por las situaciones emergentes del COVID-19 entre los consumidores y las empresas turísticas deben mantener actitudes de diálogo permanente entre las distintas partes afectadas. Es fundamental el diálogo, porque al fin y al cabo todos somos víctimas, o al menos afectados, uno de una forma, otro de otro. Quizás a un viajero es un billete de avión de 100, 80, 90 euros o un adelanto que hizo quizás de 45 euros, pero quizás para esa empresa está suponiendo 500.000 euros, 2 millones, 4 millones de euros para poder devolver a todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos calma, paciencia, tranquilidad, porque estoy seguro, convencido, que siempre la empresa va a responder. Para ello, tenemos que tener actitud de diálogo permanente. Hay que evitar por todos los medios demandas judiciales. Son procesos interminables que terminamos todos afectados, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Por tanto, hay herramientas que utiliza la legislación vigente y es a través de precisamente estrategias de negociación, de mediación, de conciliación y de arbitraje. Ojalá tuviéramos gente experta en estos procesos, que los hay, que los tenemos, pero que hay que trabajar en los próximos años en esta vía, nunca en la vía judicial. Son interminables, todos seremos víctimas durante ese proceso. Por tanto, dentro de las estrategias, el mecanismo de la mediación es que alguien hace de facilitador para reflexionar y comunicar a las partes. Es un sistema autocompositivo de resolución de conflictos, donde una tercera persona, un profesional imparcial, controla las intervenciones y hace de negociación. Y al final acuerdan la decisión sobre los distintos problemas. Ojalá la mediación y la conciliación y el arbitraje pueda llegar a acuerdos puntuales. La conciliación impone soluciones acerca de posturas. Seguramente la postura del afectado, del cliente, del usuario, del consumidor es A, quizás la de la empresa es B, y es posible que intervenga alguien que está conciliando, que es un tercero, que es imparcial, efectúa una recomendación formal no impositiva, pero que es necesaria para ambas partes. Y al final ambos acuerdan y pactan. Por tanto, el símbolo de la mediación y de la conciliación es un apretón de manos para dos partes. Ojalá en cada conflicto lleguemos al apretón de manos. Eso quiere decir que estamos en buena línea de trabajo. Y eso quiere decir que siempre vamos a llegar a algún acuerdo. El arbitraje es un laudo arbitral impuesto por un tercero, o árbitro o juez, que sigue siendo una situación que no vamos a juicio, pero necesita que un tercero, si el consumidor, el usuario y el empresario no llegan a un acuerdo, necesita que un tercero escuche a las partes y al final acata un laudo que ejecuta como árbitro. Bueno, son tres aspectos que yo diría que tendríamos que trabajar de una manera mucho más consensuada. ¿Qué es negociar? Es que dos personas están sentados
en lugares diferentes. Si estamos sentados en una mesa, en estos momentos lo que nos diferencia es los metros que existe en el lugar que tú te sientas y se sienta el contrario. Negociar significa llegar al medio y buscar el momento de conflicto a ver si lo podemos resolver. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en la negociación logras el 50%. Si tú logras el 50%, perdiste también el 50%. El problema es cuando te sientes en la mesa, si de aquí a aquí hay 2 metros, tú quieres coger los 2 metros. Quiere decir que si tú coges 1,5 metros, la otra parte perdió medio metro. La negociación consiste en negociar y en ver. Muchísimas veces tú vas a lograr los 2 metros, pero otras veces es posible que consigas el 25, el 50 o el 75%. Cada parte en la negociación debe de acercarse lo más posible al centro de la mesa. Negociar es acercarse al centro. Si la negociación llegan a las 2 partes en un acuerdo, es posible que cada uno ha renunciado a un 50%, pero es posible que a lo mejor tu razonamiento ha logrado el 100%. Lo importante es que cada parte puede ser que perderá un poco el nivel de exigencias iniciales. Eso es negociar. De lo contrario, hay que ir a juicio. Por tanto, estoy seguro y convencido que la próxima ponente va a tratar, porque es especialista de estas temáticas, va a tratar de una manera mucho más profunda de esta situación. Yo siempre lo diré, tendremos que buscar siempre procesos de mediación, conciliación o de arbitraje. Hay que tratar de buscar cualquiera una de estas partes, porque cualquiera de ellas nos lleva seguramente a una solución intermedia que es posible que nos pueda ayudar a buscar algo en el futuro. Como consideraciones finales, para terminar, lo primero, vivimos en una época diferente. Toda la experiencia que hemos tenido de aquí atrás es fantástica, como experiencia, pero en los próximos meses, en los próximos años, necesitamos de más concienciación, más compromiso social, poner nuestra imaginación, poner nuestro compromiso, poner nuestro conocimiento, nuestra ciencia al servicio de la humanidad y tratar de sacar de nosotros lo mejor que podamos. Vivimos en nuevos tiempos donde todo cambia, nada perdura. Por eso cuando oigo decir continuamente que esto ha llegado para quedarse, es un grave error. Lo único que llega para quedarse es el cambio. Todo lo demás desaparece, más pronto, más tarde. Lo único que dura es el cambio. Todo lo demás, nada ha llegado para quedarse. Por eso hoy día más que trabajamos con los efectos que está produciendo la globalización, es que estamos intercomunicados todo el mundo y tenemos un efecto a través de las distintas redes sociales, etcétera, etcétera, que han hecho de elementos de irrupción en el mercado. Ha hecho una irrupción realmente extraordinaria, de tal manera que las nuevas tecnologías distribuyen nuevo conocimiento, distribuyen nuevas experiencias, nos comunicamos a través de ellas y simplemente que cada vez que veamos opiniones en las redes sociales, veamos la veracidad de las mismas y evitar precisamente la cantidad de bulos que a veces aparecen en los mismos. En los próximos años, sí o sí, van a aparecer nuevos operadores turísticos, que estoy seguro convencido que la manera de trabajar va a ser totalmente diferente a lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Las guerras de precios van a existir, porque mientras hayan 10 personas vendiendo en el mercado, cada uno quiere tener el liderazgo. Y no vende el que venda más barato, es el que más servicios pueda dar a los usuarios y a los consumidores y a los que más garantía puedan producirse. El escenario del totum revolutum que vivimos en estos momentos es posible que nos acabe en 2 meses, en 3 meses. Los que estamos trabajando con datos económicos preveemos que en el mejor de los casos es posible que entre 2 y 3 años podamos estar facturando entre un 40 a un 60% de los últimos años de facturación. Y que a partir del 5º, 7º, 8º año, ojalá lleguemos al 80% de la facturación. Hay que tener calma, resignación. Las caídas son fáciles, las subidas son más complicadas. Y los procesos económicos se producen normalmente cada 5 o 7 años.
Por tanto, estamos en ese proceso de caída, pero una caída muy fuerte, devastadora, dramática. Para ello también tenemos que, las empresas que dan servicios, tenemos que tener claro que se vive en la auténtica revolución de los consumidores. Los consumidores tienen cada vez más experiencia, tienen más capacidad crítica, tienen más información y más formación y son cada vez más exigentes. Consumidores exigentes necesitan profesionales muy preparados. No basta tener simples vendedores, necesitamos vendedores que tengan gran formación, que tengan talento especial para atender al gran público. Las situaciones de crisis, quiebras, cierres de operadores turísticos, de distintas compañías aéreas, cadenas hoteleras y turoperadores es una realidad. El levantamiento de las mismas será lenta, pero estoy seguro y convencido que saldrán muchísimas de ellas adelante, aquellas que cumplan con su responsabilidad. Para ello es necesario garantizar todos los servicios de los consumidores, todo lo que tú ofertes en un paquete turístico, en un viaje, o todos los servicios que des como compañía aérea, o como hotelero, o como empresa de servicio, o como museo, o como restauración, tienes que cumplirlo. Cada vez más los criterios de calidad forman parte en las tomas de decisiones. Los clientes, los usuarios, los consumidores tienen siempre una percepción del tipo de servicios que dan y qué empresa es la que le garantiza todo ello. Por tanto, estoy seguro, convencido, que hay que trabajar con responsabilidad social corporativa, negociando con todas las partes afectadas. El turismo está sufriendo grandes cambios, transformaciones y evoluciones estructurales. Nueva forma de filosofía de vida va a crear nuevas instalaciones, materiales y metodologías. Las agencias de viaje han de invertir en formación, en nuevas tecnologías, en estrategias de marketing, comercialización y competitividad. A pesar de la crisis económica, el turismo es uno de los sectores que más riqueza y puestos de trabajo sigue produciendo y creará un mundo diferente. Ante las situaciones de crisis económica y estructural, es necesario proteger a las empresas intermediadoras, a los usuarios y a los consumidores. Estoy seguro, convencido, existe un porvenir y un futuro esperanzador. Para terminar, indicar que Charles Darwin, científico que creó la teoría de la evolución divino de la vida y del hombre y la teoría de la selección natural, dijo que los seres vivos que superviven son los que mejor se saben adaptar a los distintos ambientes y luchan por su existencia. Nosotros tendremos que trabajar por la subsistencia con esperanza. Muchas gracias a todos por su atención. Que la vida le vaya bien y bonito. Muchas gracias.